Como dijo Cecilia, me llamo Giancarlo Elías, soy activista de los derechos LGTB. También pertenezco a mi agrupación Diversitas USNP, que es de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Donde nos formamos ya hace como 5 años atrás. Y a la vez también articulamos con el Bloque Estudiantil LGTBI Perú, ¿no? Donde también trabajamos de manera conjunta con otras agrupaciones universitarias, ¿no? De la San Marcos, de Católica, de Villarreal, ¿no? En general. También decimos mucho de ese apoyo de instituciones como la Cayetano Heredia, que siempre nos está apoyando en todo lo que se refiere al activismo LGTB, la incidencia que hay que hacer política, ¿no? Sobre nuestros derechos. Bueno, en realidad, desde la experiencia, de 2 días, que fueron el día 16 y hoy 17, ¿no? Básicamente lo que se hizo en un primer momento fue justamente eso, ¿no? Como se pregunta, la Defensoría dio un poco su opinión, ¿no? Hizo mención a un informe defensorial donde explica la situación de las personas respecto a la atención del tema de VIH-Sida, ¿no? Cómo es que los operadores y servidores de salud a veces tienen esta cuestión de discriminación hacia ellos y hacia ellos. En este caso hacían mucho énfasis al tema de las personas trans femeninas, que mayormente se dedican al trabajo sexual y que necesitan el servicio de atención, ¿no? Porque algunas no tienen VIH, ¿no? Y algunas sí tienen VIH, o algunos también que son gays, ¿no? O en general, o lesbianas. Entonces justamente el informe era como que nos daba una visión desde el Estado, ¿no? Desde la Defensoría, que solamente es un observador, ¿no? Un observador que permite que justamente nosotros como población LGTB que podamos vivir con VIH-Sida, ¿no? Tendremos que reclamar al Estado el cumplimiento de aquello que no está haciendo, ¿no? Que está omitiendo, porque hay normas, hay directivas, ¿no? En temas de salud, ¿no? Que tienen que implementarse, ¿no? Y es parte de sus funciones. Entonces nuestras compañeras trans, nuestros amigos gays, ¿no? Que viven con VIH, o hombres que tienen sexo con hombres, no, básicamente sienten esa discriminación, ¿no? Entonces es como la mirada un poco de la Defensoría, y luego también un poco el tema de la asistencia legal, ¿no? El mecanismo para poder acceder a la justicia. En eso el LGTB Legal nos dio al menos una muestra de cómo ellos, a través de su trabajo como asociación de abogados, ¿no? Que son abogados lesbianas, gays, bisexuales, han atendido a la fecha casos, ¿no? Emblemáticos o casos que puedan servir como un ejemplo para que los demás, ¿no? Los que estuvieron presentes, sepan, ¿no? Efectivamente cómo van a accionar, ¿no? Qué cosas tienen que hacer. Se habló de la ley de crímenes de odio, ¿no? Que aún está en proyecto, para poder nosotros exigir, ¿no? A través de la norma penal que se accione y que tipifiquen el delito no por un homicidio, sino por un odio, por el odio hacia nosotros por ser diferentes. También se habló un poco de matrimonio, y no el matrimonio por el tema de adopción, ni mucho menos, no por el tema de acceder a otro tipo de derechos, porque en sí el matrimonio como institución no es solamente un tema de convivir, vivir y nada, solamente es un tema donde hay derechos y deberes. Entre los derechos justamente está el tema de heredar, un tema con el tema patrimonial, ¿no? El poder disponer de algunos bienes cuando la persona también, cuando tu pareja, ¿no? Del mismo sexo que fallece, ¿no? Entonces puedas tener tu disposición de algunas cosas, por ejemplo el tema de enterrarlo, ¿no? El tema de la familia que a veces se opone, son varias cosas que desde el marco legal un poco los abogados de LGTB Legal pudieron explicarnos a todos y a todas que estuvieron presentes, ¿no? Porque no todos son personas que están versadas en temas legales, ¿no? Era más que nada, algunos eran promotores de salud, en su gran mayoría, algunos somos estudiantes, ¿no? De organizaciones, y básicamente lo que se trató de mostrar es cómo nosotros también impulsamos procesos, ¿no? Porque justamente hay detalle de que muchas veces nos agreden, nos violentan, hacemos una denuncia en una comisaría,
donde justamente en la comisaría la atención es discriminatoria, no se burlan a veces de las trans, porque son trabajadoras sexuales y dicen, bueno, pues era un trabajo sexual, ¿qué puedes esperar? ¿No? Entonces, el trato no es el adecuado, conforme tiene que ser la atención y la recepción de los hechos que uno está manifestando. Entonces, la instancia policial queda ahí. Y no se denuncia en el Ministerio Público, donde es el lugar debido también que faculta la ley para poder hacer una denuncia. Entonces, y justamente cuando llega a la Fiscalía a través de, podamos ser un abogado que cada uno de nosotros de manera particular ha contratado, pero ¿qué pasa? No hay un impulso porque a veces la familia también no está muy de acuerdo con que se investigue, ¿no? Y se publicite, porque igual son procesos públicos, ¿no? Entonces, como dice Susel en su exposición, lo importante acá es salir del closet en un primer momento, ¿no? Para hacer cualquier tipo de denuncia, porque también hay lesbianas que les quitan sus hijos o sus hijas, ¿no? O la tenencia en este caso, porque el esposo, ¿no? Denuncia o en este caso demanda, ¿no? a la mamá porque es lesbiana y porque considera que no tendría por qué tener el cuidado suyo de sus hijos, ¿no? Entonces, lo que dice usted, ¿no? Entonces ya, pues trata de accionar, pero di que te está dejando, di que estás queriendo quitar los hijos porque es lesbiana, ¿no? O sea, hazlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué tanto va a tener, qué repercusiones van a ocurrir, ¿no? Cómo se va a desarrollar la situación. Entonces, es justamente esas cuestiones también de empoderamiento de uno mismo, de los derechos que tenemos, ¿no? Esa cuestión de querer que es un favor la justicia hacia las personas que somos LGBT o que vivimos con VIH y SIDA, en realidad no es cierto, en realidad es un derecho que es parte de todos y todas los ciudadanos, porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas, no nos hacen el favor, tienen la obligación de hacerlo, un derecho fundamental del Estado a ser regulado, ¿no? Y también un poco habló también la experiencia el señor Hernán Rincón, ya un abogado de Colombia, ¿no? Que nos dio su experiencia a nivel de la región, ¿no? De Latinoamérica, cómo se han ido avanzando en los procesos de tratar de incidir en políticas públicas de población LGTB, de personas viviendo con VIH-Sida, ¿no? A través de, él nos comentaba de que su lucha en Colombia fue para poder alcanzar al menos reconocimientos que ya se han dado, ¿no? Que a nivel de nuestro país aún están en proceso. Entonces son cuestiones que son muy importantes. Nos habló también un poco de cómo es que Bolivia tiene como una constitución en la cual nos menciona expresamente la orientación sexual en identidad de género, ¿no? Lo que se dio en Argentina, el matrimonio, ¿no? Y lo que se está dando en algunos otros países ya avanzando en temas de derechos de personas LGTB, ¿no? O que viven con VIH-Sida, ¿no? En todo caso también se habló mucho del enfoque que se da en lo mucho que se avanza en el tema de VIH-Sida en lo que se refiere a la aceptación de la problemática, ¿no? Porque el tema del LGTB es también una problemática, pero el tema de VIH-Sida no es tan difícil de lograr porque tiene que ver con una necesidad y una cuestión de vida, ¿no? Entonces, básicamente era eso lo que nos explicó él de manera muy, a mí personalmente me encantó la presentación que él hizo, nos habló de casos emblemáticos en la Corte Interamericana de Derechos, que es importante estos casos emblemáticos porque hacen incidencia política, publicitan, ¿no? Y la gente sabe lo que estamos pasando, sabe cómo somos tratados por la justicia a nivel de nuestro país o a nivel de los países de la región. Entonces también, ¿no? También habló la señora Olga, ¿no? También es una abogada, si no me equivoco. Ella nos habló un poco de los sistemas, ¿no? El sistema de la Procuraduría, de cómo manejan el tema de derechos humanos, que son ellos los que impulsan, mayormente no se recurre a las cortes, sino más que nada a la Procuraduría, porque son ellos los que tienen son Procuradurías en derechos humanos, si no me equivoco. Entonces, ella también nos habló un poco de la estructura, de cómo debe ser un acompañamiento, cómo debe ser llevado un proceso, ¿no? Cómo nosotros debemos de recurrir a las propias organizaciones para poder darle continuidad, ¿no? y tratar de crear mecanismos también para que la justicia no sea algo inalcanzable por ser LGTB o por tener VIH-Sida, sino sea algo bien que sea canalizado de manera más rápida, ¿no? Y muy pronta, ¿no? Básicamente era eso y nada, y eso fue lo que se desarrolló en ese día. También habló Alonso Inga sobre el tema de, más que nada, para las trans, el tema del cambio de nombre y de género en el DNI. Nos explicó un poco el procedimiento de seguir, ¿no? Cómo él logró cambiarle el nombre a una trans,
¿no? Y también el género, ¿no? Fue porque justamente había un proceso de educar también al juez, ¿no? Del mecanismo, como él tuvo que ver por el tema procesal, tener que irse a provincia, ¿no? Porque en provincia, en la zona de la selva, es donde hay menos carga procesal, y donde él pudo más o menos impulsar el proceso, ¿no? Tratar de alcanzar al juez, ¿no? Que iba a decidir, al fin y al cabo, el cambio de nombre y de género de la joven, y también el tema de cómo la trans estuvo presente en todo el proceso, o sea, no solamente porque el abogado fue y punto, no, sino que ella tenía que estar en contacto constante. Hay un principio que se llama el principio de inmediación, donde el juez tiene que escuchar a la parte que está solicitando, ¿no? Lo que se requiere de una demanda, ¿no? En este caso era un proceso abreviado, ¿no? Donde se pedía, se solicitaba el reconocimiento de ella, o el cambio de nombre, que no es lo mismo una rectificación, era por el tema de cómo ella se sentía, ¿no? Porque aparte tienen cuestiones legales que también nos dice cómo es que se tiene que dar este procedimiento, ¿no? Entonces también esta era una cuestión, también las cuestiones que teníamos que tener en cuenta en el tema de cómo iniciar el proceso, cómo dentro del proceso tener que tener la discrecionalidad, ¿no? Del juez y lograr que se logre una sentencia positiva, ¿no? Y nada, básicamente lo que se llevó eso fue el día 16, ¿no? Y el día de hoy hicimos trabajo en grupo para identificar un poco qué es lo que está faltando, qué es lo que nos está faltando a la población LGTB para poder acceder a la justicia sin ningún retardo, por decirlo de esa manera, ¿no? Y cómo el tema más que nada de VIH-Sida, más que nada está orientada al tema de la atención, ¿no? En los centros de salud, ¿no? Para el tema del targa, el tema del CEDI, bueno, ¿verdad? Yo no estuve muy en el tema, pero en realidad tiene que ver mucho porque nos alcanza, ¿no? Yo también soy una persona, soy homosexual, soy mucho por la justicia LGTB, y en realidad tiene que ver mucho con nuestras agendas. Nada, ya fue esto, y al final se tuvo que hacer una plenaria donde se concluyeron cosas muy interesantes, ¿no? Sobre lo que se tendría que hacer, lo que tendríamos que hacer, fortalecernos, empoderarnos, creer que no es un favor la justicia para nosotros, ¿no? Entonces, eso básicamente, y nada, estuvo, y creo que ha servido de mucho, ¿verdad? El taller, el seminario taller que se ha dado durante estos 2 días. Creo que la gente tiene otra visión de lo que es el acceso, ¿no? De la justicia que nosotros tenemos, el derecho que tenemos también para hacer eso, ¿no? O sea, no solamente es que antes pensamos de que, bueno, hacemos la queja, hacemos esto y nunca pasa nada, ¿no? Que ahora como que ya entendemos, decimos, bueno, hay que hacer algo, pero hay que ver cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar. Bueno, yo pertenezco al bloque estudiantil LGTBI Perú, ¿no? Yo soy de Diversidad SMP. Entonces nosotros como jóvenes, ¿no? Podríamos llamarlo ya, tenemos una población a la cual estamos directamente vinculados, ¿no? Que es justamente la juventud. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo he estudiado, yo soy bachiller en Derecho, ¿no? Entonces, en la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, es importantísimo que los estudiantes, dentro de la currícula, donde nos enseñen derechos humanos, bueno, dentro del curso de derechos humanos tendría que ver más que nada, ¿no? Y acceso a la justicia tendría que ver un poco de especificidades, ¿no? Existen, pero no se menciona en realidad lo que se refiere al tema de VIH, las normas, ¿no? En LGTB, en lo que se ve, las soluciones que hay a nivel internacional en la ONU, lo que se ha avanzado a nivel de derecho comparado, latinoamericano. Entonces, ¿esto qué pasa? Entonces, nosotros como estudiantes, algunos que son estudiantes, yo que ya tenía la carrera, que ya voy a ejercer como abogado seguramente, ahora muy pronto, lo que puedo hacer es, con organizaciones, ¿no? Replicar esto, porque no todos han estado presentes, han sido un grupo que ha sido convocado. Sería una cuestión de, por ejemplo, a las universidades, a los chicos, tratar de hacer talleres de réplica similares a lo que se hizo hoy, no explicarles cómo es la situación de la justicia, ¿no? En nuestro país hacia nuestra población, ¿no? Y hacia el tema del VIH-Sida también. Entonces, eso sería muy importante, porque los chicos, hasta chicos y chicas que estudian Derecho, ¿ya? Y no necesariamente también estudian Derecho, no tienen idea de lo que son derechos LGTB o que son derechos sexuales y reproductivos. Entonces,
eso es importantísimo primero saber qué cosa es, para luego ver si es que efectivamente se está aplicando la ley conforme la Constitución lo señala, conforme las leyes especiales lo señalan, el Código Penal, el Código Civil, o las modificatorias que podríamos proponer también. Entonces, porque justamente el acceso a la justicia tiene procedimientos. Entonces, los procedimientos te mencionan a individuos. En este caso, nosotros no tenemos una constitución donde estemos expresamente mencionados, ¿no? Somos de otra índole, como se señala al final del artículo. También tenemos sí un código de procedimientos constitucionales donde sí nos mencionan, pero orientación sexual, más no identidad de género. Entonces, son cuestiones que se tienen que evaluar. También tratar de replicar la réplica es básica en esos espacios, ¿no? En los espacios de articulación de personas LGTB y no LGTB también, porque al fin y al cabo el que te va, el juez o la autoridad administrativa que te va a ver un caso de discriminación, no, o que no se ha atendido un caso de una persona que vive con VIH/SIDA porque no ha sido, ha habido un componente de estigma, una cuestión de estas. Entonces, si no conoce, no sabe cómo está la ley, cómo se va a implementar, no se ha sensibilizado, entonces no se puede hacer nada. Entonces, justamente, como mencioné en un primer momento, la Defensoría del Pueblo está muy dispuesta a que estos mecanismos que nosotros queremos también implementar como población LGTB o en general de VIH/SIDA que vivimos, nos permite facilitar esto, ¿no? Replicarlo con magistrados, por ejemplo. Los magistrados, las personas que al final son decisoras, ¿no? De reconocer nuestros derechos, ¿no? O de garantizarnos en todo caso, ¿no? O de sancionar también cuando son vulnerados. Entonces, esa cuestión también articulada tanto con instituciones del Estado, con Defensoría, como también la sociedad civil a través de las ONGs, ¿no? El ente legal, por ejemplo, es una muestra muy clara de cómo ellos tratan de impulsar esto, ¿no? Y obviamente también siendo la única organización de consultoría y de trabajo de casos o quienes llevan casos, no puedan también proponer cosas a través quizás del instituto acá del mismo Cayetano. O sea, ya se están dando los mecanismos, lo que pasa es que tenemos que solamente articularnos, ¿no? Articularnos y, bueno, replicar esto con ellos, ¿no? Tal cual como lo hemos visto, ¿no? Quizás podamos reforzar de alguna u otra manera lo que hemos aprendido estos 2 días, ¿no? Lo que podemos también aprender, también investigar, estudiar un poco, ver casos, jurisprudencia que también existe, ¿no? O sea, ya desarrollar un poco más, desarrollarlo ya no solamente entre nosotros, sino desarrollarlo con todos, ¿no? Con los estudiantes, con las personas, con los profesionales, ¿no? Porque no todos los chicos que son gays, lesbianas y bisexuales pues tienen interés o están sensibilizados en el tema de la problemática de nuestros derechos, ¿no? O tienen conocimiento del tema de VIH/SIDA, por ejemplo. Piensan que, bueno, ese es un problema de aquellos chicos y chicas que, bueno, o que son trabajadoras sexuales, o las trans. Entonces, son cosas que hay que tratar de difundir, hay que tratar de concientizar, hay que tratar de hacer tratar de crear mecanismos, ¿no? De difusión y de sensibilización, tratar justamente que la currícula también en las universidades cambie, y tratar que la justicia en sí misma, la estructura, también no sea excluyente, sino al contrario, abarque todo, ¿no? Abarque todos los derechos que nos alcanzan a nosotros, ¿no? Entonces es importantísimo eso. Eso sería, creo, la forma como se piensa hacer la réplica y el trabajo duro y constante para lograr que al final la justicia sea una cuestión real y no solamente un imaginario de los que somos LGTB o poblaciones que viven con VIH/SIDA, sino que es algo que se concretice, ¿no? Al fin y al cabo.